Mirada Económica. ¿Cómo están? Comenzamos Mirada Económica por las pantallas de Canal 24 Horas y 24horas.cl, revisando lo que han sido las últimas noticias del ámbito económico, financiero, cómo afecta su bolsillo y especialmente los temas desde afuera, pero que llegan a Chile. Una semana marcada por el anuncio de nuevas alzas de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense. Esto con la inflación a nivel internacional, a nivel chileno. Vamos a estar hablando de eso, también de las proyecciones, a la espera también de que se presente un nuevo proyecto de ley de presupuesto 2023. Eso y más vamos a conversar con un experto, un amigo de la casa aquí en Mirada Económica, Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, como siempre, un placer saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. El placer es mío, Nicolás. Muchas gracias por invitarme al programa. A ver, vamos con el tema internacional, porque lo comentaba, la Reserva Federal finalmente no sorprende, quizás en términos de magnitud, se esperaba podía ser más, pero 75 puntos bases en las tasas de interés. ¿Te sorprendió y cómo también leerlo, esto del Banco Central más importante del mundo finalmente? Exactamente, el Banco Central más importante del mundo no sorprendió, era lo que todo el mundo esperaba. Incluso alguna de las visiones era que podía la tasa subir un poco más, 100 puntos, es decir, un punto porcentual completamente. Definitivamente fueron 0,75%, 75 puntos base, que es lo que se esperaba. Sin embargo, yo te diría que lo que uno tiene que estar mirando un poco más claramente es la perspectiva de futuro respecto de la tasa. Lo que ya todos estamos pensando es que la tasa a fin de año va a estar por sobre el 4% y probablemente yéndose al 4,5%. Y esto es una normalización de la tasa de manera muy importante. Hay que pensar que esta tasa estuvo en torno a cero durante muchos años, hasta hace 1 o 2. Claro. Entonces, esto significa una alza de tasa muy abrupta, muy importante, que está golpeando a todo el resto del mundo. De hecho, el resto del mundo está también reaccionando, subiendo las tasas de interés hoy día. Justamente, y dentro del porqué, y eso es bien importante, el cambio que ha tenido en el último tiempo la política monetaria de Estados Unidos y siguiendo muy en línea, digamos, con todo el mundo, especialmente Chile, muchos hacen la pregunta, a ver, estamos todos en las mismas, digamos, de los bancos centrales, subir las tasas de interés para finalmente tener un efecto en que haya un descenso de las presiones inflacionarias. Esto, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque es una herramienta muy efectiva que toma tiempo, pero que va en desmedro, por ejemplo, de los consumidores que van viendo cómo las tasas van subiendo, finalmente el acceso es distinto a bienes. Es complejo en ese punto, ¿no? Y de hecho eso es lo que ha tomado también la Reserva Federal estadounidense, cuidando lo que es otro de sus objetivos, que es mantener sano el mercado laboral, ¿no? Desde luego, es una preocupación que está teniendo todo el mundo. Hay que tomar en consideración que la inflación tiene que ser combatida con política monetaria y esta, para ser efectiva, tiene que anticiparse y tiene que leer bien, hacer un buen diagnóstico de lo que sean los problemas inflacionarios en cada una de las economías. Claro. Allí tenemos, por un lado, algo que nos parecemos a Estados Unidos. Hemos nosotros estado subiendo la tasa de interés de manera muy potente por parte del Banco Central. Estados Unidos también ha estado subiendo, como ya hablamos, la tasa de interés. Sin embargo, esto responde a problemas distintos en Estados Unidos que en Chile. La inflación es el mismo problema, sin embargo, sí, claro, quien está produciendo esa inflación es distinto en Chile, mayor componente local, que en Estados Unidos, donde el mayor componente más bien es importado. La energía es lo que les está golpeando fuertemente la inflación también a ellos, no tanto a nosotros. Claro, hay finalmente factores que son distintos y eso, te hago la pregunta, Claudio, explicaría por qué, también muchos ponen la duda, bueno, la FED, son distintas las economías, Chile y Estados Unidos, estamos de acuerdo y por eso los bancos centrales, por ende, también distintos, pero de todas maneras, llegar la tasa de política monetaria aquí en Chile, la tasa referencial, a superar el 10%, a diferencia de las magnitudes que ha tenido la política monetaria de la FED, obedece justamente a eso, ¿no? Y también el tiempo en que comenzó a hacerlo. Efectivamente, Nicolás, esto digamos que obedece a combates distintos. Si uno piensa en términos de números, la FED está en un nivel de tasa de política monetaria de entre el 3 y el 3,25%, en circunstancias que tiene una inflación en torno al 8%, un poquito más. Claro. En el caso chileno, tenemos una inflación del 14% y tenemos ya una tasa de interés que se acerca al 11%, ¿verdad? 10,75%. O sea, ¿cuánto margen, y aquí la pregunta que yo haría es, ¿cuánto margen adicional
tiene el Banco Central chileno para continuar subiendo las tasas de interés. Y creo que tiene muy poco. Sin embargo, en Estados Unidos todavía hay algo más de margen para subir las tasas de interés. Y eso nos va a provocar un problema adicional. Cuando Estados Unidos continúe con tasas de interés al alza y nosotros ya no podamos seguir subiendo tasas de interés porque nos va a empezar a asfixiar la economía. Está empezando a entrar un ciclo recesivo en Chile, sí, que tasas de interés muy altas van a asfixiar. Ahora, hablemos un poquito de la inflación, pero quiero llevarlo a Chile, porque esto es un fenómeno internacional, pero tomo lo que tú decías, también con aspectos locales, nacionales, y esta inflación que se vio y ahora nadie puede poner la duda, creo yo, más que creo, tengo claro que nadie puede poner la duda que elementos como los estímulos fiscales, necesarios por supuesto por efecto de la pandemia, pero también los retiros de ahorro provisionales, finalmente influyeron en esa inflación, que se va sumando al aspecto internacional, ¿no? Desde luego, yo creo que hoy día... siempre lo comentamos, pero ahora por lo menos ya está la evidencia empírica para que nadie ponga la duda, porque a muchos letrados vi con duda y los escuché con duda y plantearon sus dudas también. Bueno, fue sumamente discutido y yo creo que tuvo un gran componente político esa discusión. Creo que muchos técnicos se enredaron en explicaciones que también tenían un cierto componente político de un lado o del otro, diciendo, bueno, tiene mucho componente producto de los IFE, de los retiros, y otros decían que nada. La verdad es que sí, hubo un gran porcentaje de esas políticas y malas políticas públicas hechas de manera universal y hasta cierto punto indiscriminada, que se transformaron en presión inflacionaria que estamos sufriendo hoy día. Llevémoslo a la práctica, Nicolás. Los sectores, por ejemplo, venta de automóviles, el sector comercio en general, son sectores que están cayendo fuertemente hoy en sus últimos indicadores, pero que subieron en torno a 20% en los meses anteriores. Eso es absolutamente desequilibrado, nos llevó a los niveles inflacionarios que tenemos hoy día. El Banco Central lo ha dicho, 2/3 más o menos de la inflación es un componente que nosotros nos autoinfligimos en los meses y en los años anteriores. Sí, y no quiero ser simplista con la pregunta y el análisis también, Claudio, pero dentro de la conversación y para quienes nos ven, ¿eso podría explicar esta economía en base a esteroides, como se dijo, como se dijo en algún minuto, podría explicar por qué el aumento consecutivo y que sigue y con mucha fuerza de la tasa de política monetaria aún no ve, o por lo menos uno no ve desde afuera, los efectos en una baja en la inflación? ¿Ese rezago que se va extendiendo aún más hasta el próximo año, ojalá el primer trimestre? Bueno, yo tengo aquí una visión un poco pesimista del problema y de cómo va a ser el devenir en los próximos meses, Nicolás. Yo creo que vamos a tener momentos en que las tasas de interés van a tener que retroceder rápidamente, porque creo que el Banco Central ya ha ido bastante lejos con el alza, creo que ha hecho todo el trabajo posible para combatir la inflación. La inflación no ha cedido en gran parte porque tenemos un componente que se nos va quedando en la inflación, que va siendo una especie de letargo inflacionario que nos produce, ¿verdad?, que tal vez con tasa de interés alta, a pesar de eso, no vemos bajas rápidas en la inflación. El componente de UF se va quedando desplegado en los contratos en la economía, colegios, ¿verdad?, contratos de arriendo, servicios profesionales, un montón de cosas que están definidos en unidades de fomento, y eso lo vamos a seguir viendo a pesar de que la actividad va a ir retrocediendo fuertemente. Por lo tanto, creo yo que van a bajar las tasas de interés, vamos a tener todavía una inercia inflacionaria por los próximos meses, pero a partir del 2023, muy claramente, vamos a tener una disminución fuerte de la actividad, muy potente, vamos a caer y vamos a tener una disminución fuerte de la inflación y de las tasas de interés, pero ya en 2023. Claudio, te invito a esperarnos un segundito, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero llevar una nota que es bien decidora justamente de esto, que es el impacto que se han dado justamente en las ventas. Y esto tiene que ver con una baja en las ventas que ha tenido el comercio, sector que comenzará de hecho con una serie de liquidaciones para enfrentar el actual sobrestock de productos que tienen. ¿De cuántos serán los descuentos? Lo revisamos en la siguiente nota. Volvemos a conversar con Claudio González después de la pausa aquí en Miradeo. Con la llegada de la primavera no solo cambia el clima, los chilenos también deben hacer cambios en su vestuario, el mismo que hoy presenta rebajas en el comercio. Dentro de todo sí hay precios bastante económicos. Aprovechó unos descuentos de unas poleritas y eso. Muy buenos precios. Sí, hartos descuentos, zapatillas a mitad de precio. Según datos de Scart.cl, una plataforma dedicada a buscar las mejores ofertas, el retail durante el 2022 presenta un descuento promedio de 24% en diversas categorías como vestuario, calzado y tecnología. La categoría de vestuario, principalmente en vestuario y mujer,
son las categorías que más tienen descuento. Si vemos, por ejemplo, un descuento promedio durante el 2022 está alrededor del 30%, al igual que el de hombres que está alrededor del 29% y calzado cerca del 27%. Ofertas que incluso podrían aumentar en estas semanas. El cambio de temporada viene acompañado de un sobrestock de productos tras la caída en las ventas. Se va a generar un efecto que por lo general está a la baja y creemos nosotros que muchas tiendas se sobreestoquearon, o sea, es decir, compraron de más y por lo tanto ahora tienen que ir a liquidar esos productos y por lo tanto en vestuario y calzado van a haber grandes oportunidades. El comercio ha sido uno de los principales sectores en verse afectados por la desaceleración económica y por lo mismo aseguran que están ofreciendo importantes descuentos para volverse más atractivos. Estamos encontrando descuentos de hasta 60%. Lo bueno es que las tiendas están muy cargadas, hay mucho mix de productos y esto va acompañado por cierta desaceleración de la economía. Entonces eso hace que el retail en general haya experimentado un aumento en unidades. Mejores precios en medio de un proceso inflacionario que si bien ha impactado en el comercio, ha sido en menor medida. Todo lo que es la línea tradicional de supermercados. Hemos visto fuertes incrementos anuales en aquellas categorías, mientras que otras categorías como vestuario, electrónica y electrodomésticos no han tenido presiones inflacionarias tan altas. De hecho, en electrónica y electrodomésticos hemos tenido caída en los precios con respecto al mismo periodo del año anterior. De todas maneras, esta caída en los precios no alcanzaría para revertir el actual panorama. Las ventas han ido en picada en los últimos meses y en 2022 cerraría en números rojos. Una alta base de comparación sumada a una desaceleración del consumo, una menor liquidez y mayores precios va a hacer que veamos caídas probablemente en todos los meses del segundo semestre en lo que son las ventas minoristas, terminando el año el comercio con una caída probablemente entre -3 y -6%. Un panorama poco alentador para un sector que hace esfuerzos por revertir su presente y futuro en medio de un enfriamiento económico que ya presenta sus primeros síntomas, aunque también abre la posibilidad de comprar a bajo costo. Mirada económica. Mirada económica. Regresamos a Mirada Económica. Estamos conversando con el director de inversiones de GH Capital Invest, Claudio González. Claudio, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Y quiero aprovechar la nota de José Ignacio Atenas que veíamos antes de la pausa. Liquidaciones por sobrestock de productos. Ahí como que de alguna manera se genera este desequilibrio, especialmente en el comercio que estábamos comentando, debido a que había, voy a decirlo como buen chileno, mucha plata circulando, ¿no? Claro. Lo que pasa, Nicolás, es que con las tasas de crecimiento del consumo que estábamos viendo y del comercio que estábamos viendo en los meses anteriores, ¿qué hacen las casas comerciales y los retailers? Bueno, sobreestoquearse, ¿verdad? Empiezan a pedir más producto porque están viendo una demanda fuerte. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? En los últimos meses hemos visto una caída fuerte de los niveles de consumo porque ya los ahorros previsionales y los IFE y la acumulación de liquidez en las cuentas de las familias se fue drenando, se fue disminuyendo fuertemente y eso ahora tiene una menor presión de demanda. Claro. Y eso significa que se están quedando sobreestoqueados esas mismas casas comerciales y probablemente van a aparecer muchas más ofertas como las que vimos en la nota. Ahora, y para cerrar un poquito el punto, ir a otro, ¿cuál es la proyección que se puede tener de un sector tan importante como es el comercio? Siempre se ha hablado que durante años ha sido el motor de la economía chilena, entonces ahí también la preocupación cuando se genera este tipo de hecho, no por las liquidaciones, si la liquidación es una buena noticia, el punto es ver por qué se están liquidando los productos. Y el por qué se están liquidando esos productos es por una debilidad de la demanda en la punta, en los últimos meses, lo que vemos. Lo que podríamos esperar, Nicolás, creo yo, es definitivamente una debilidad en los próximos meses, y no pocos meses, sino que muy probablemente hasta bien entrado el 2023, porque las alzas de tasa de interés del Banco Central normalmente tienen un rezago grande, 6, 9 meses, hasta un año, para verse efectivas. Por lo tanto, las últimas alzas del Banco Central se van a ver efectivas ya en 2023, claro. Van a afectar a la demanda fuertemente ya en 2023, por lo tanto deberíamos esperar un comercio cayendo todavía
Deberíamos esperar probablemente entonces más liquidaciones en los próximos meses, tal vez veamos un diciembre que sea un mes en donde naturalmente la gente gasta un poco más, pero en general yo esperaría una debilidad en la demanda del comercio en los próximos meses hasta la última parte del 2023. Sí, déjame llevarte a otro punto, Claudio, porque estamos hablando de la política monetaria por el lado del Banco Central, pero aquí también es muy relevante la política fiscal y a días, semanas de que ingrese al Congreso un nuevo proyecto de ley de presupuesto, haciendo también la salvedad que en el ingreso del proyecto anterior y que finalmente está en ejecución, había una contracción del gasto público, bien importante, si no me equivoco, sobre el 20%. ¿Qué se puede esperar también de esto en el escenario del presente actual, pero también en las proyecciones? Le sumo ahí el último informe de política monetaria del Banco Central, donde se habla de una profundización de una eventual recesión en la economía chilena para el próximo año. Sí, bueno, el gobierno lo ha informado, tiene que haber una discusión del presupuesto del 2023, más o menos está esperando un crecimiento en torno al 5%, lo cual a mí me parece que es más alto de lo que debería ser. Es cierto que en el 2022, presupuesto 2022, ¿verdad?, tramitado el año pasado, hubo una disminución. Tenemos que ver cuán efectiva se produce esa disminución, esa disminución de este gran comprador, ¿verdad?, que es el Estado, que si es que reduce su gasto, nos ayuda a todos, porque presiona menos los precios de diferentes cosas y servicios. Sin embargo, en 2023, si va a aumentar en 5%, hay que pensar que el PIB probablemente va a caer en 1 o en 1,5%, Nicolás. Es decir, un gran actor de la economía gastando al 5%, con un PIB cayendo en 1 o en 1,5%, está bastante contracíclico, podríamos decir, va a estar en contra de lo que debería ser. Es cierto que puede provocar un estímulo, pero también es cierto que puede mantener la inflación un poco más alta por más meses de lo que sería aconsejable. ¿Puede ser de alguna manera, para entenderlo, un estímulo pasajero frente a los efectos que puede tener la inflación si no se ataca también desde esa óptica? Definitivamente necesitamos que el gran actor, y esto ya desde hace varios años atrás, no solamente en este último año, necesitamos que ese gran actor que se llama Estado de Chile empiece a gastar menos. Ya hemos tenido disminuciones de clasificaciones crediticias por parte de las grandes clasificadoras de riesgo internacional. La última fue de Moody's recientemente, hace 5 días, ¿verdad?, que ya nos ha bajado la clasificación diciendo que estamos siendo un país cada vez más gastador y que no hay perspectivas de que eso se reduzca. Por lo tanto, necesitamos que ese gran actor llamado Estado disminuya o contraiga en parte su gasto y que contribuya con eso a mejorar la estabilidad de las finanzas fiscales, pero también contribuya a reducir las presiones inflacionarias. Claro, porque siempre en la ley de presupuesto recordemos que hay límites para los parlamentarios en términos de aumentar o disminuir lo que son las partidas, como se llama en este caso. Pero de todas maneras siempre se habla de reasignaciones, hay también una serie de elementos. Importante también lo que está siendo discutido actualmente en el Congreso, lo que es una parte de la reforma tributaria, donde el mismo Ministerio de Hacienda ha anunciado de que va a ingresar indicaciones, cambios justamente actualizando lo que ha sido el escenario justamente desde la proyección del Banco Central y otros organismos también. Bajar las incertidumbres y generar más certezas, digamos, ¿no? Yo diría que generar más certezas, sí, y sobre todo en lo que tiene que ver con cómo volvemos a darle impulso a la economía chilena. Yo esperaría que el impulso fiscal no solamente venga desde el mayor gasto proveniente de asistencias directas, ¿verdad?, que son necesarias y probablemente tienen que focalizarse mejor en lo que viene, pero esperaría que también tengamos un componente de gasto importante que nos permita desarrollo futuro. Por ejemplo, ¿cuál es el plan en infraestructura pública, por ejemplo? ¿Verdad? Que sería bien interesante saber de qué manera vamos a darle un impulso al desarrollo mediante las medidas de política pública y que yo no he visto tan plasmado en el presupuesto de 2023 ni en los proyectos de reforma que hemos visto del actual gobierno. Claro. Ahora, en ese punto quiero llevarte, antes de que nos despidamos, Claudio, a dos temas que son bien relevantes, que están inmersos en este escenario de proyección económica y también lo que se va a conversar en este punto, en el presupuesto, por ejemplo. El mercado laboral, la inflación también termina afectando, o sea, si estábamos viendo esta situación del comercio donde se contrae la demanda, esto también genera, con un rezago que es muy peligroso, evidentemente, un problema con el empleo, ¿no? Por supuesto. Lo que estamos viendo hoy día es el daño que provoca la inflación sobre los salarios reales, o sea, sobre la capacidad real, las canastas de pan y productos y bienes que pueden comprar las familias. Hoy día pueden comprar menos bienes que lo que podrían comprar antes, incluso
con el reajuste de 10% de salarios nominales que se ha visto en los últimos 12 meses. Es decir, no ha alcanzado, el reajuste de salarios nominales no ha alcanzado a compensar la inflación. Entonces, las familias hoy día están adquiriendo menos canastas de pan que hace un año. Eso es lo primero y tenemos que tratar de hacer política pública para solucionar eso. Lo segundo, ¿verdad?, es que el escenario de actividad se va a deteriorar fuertemente y muy claramente en los próximos meses. Eso va a significar un aumento del nivel de desempleo y un aumento también de la informalidad del empleo. Por lo tanto, ahí vamos a tener un segundo componente de preocupación, que es que cómo diseñamos política pública adecuada para asistir a las familias que también queden desempleadas, que va a ser algo que nos va a acompañar en 2023. Claro, ahora, por ejemplo, está el IFE laboral que se implementa en el gobierno anterior, que se modifica para que siga aplicándose, digamos, es bastante focalizado. Esa es una alternativa, ¿no? ¿Habría que ver o mirar desde ese punto de vista lo que se debe hacer? Creo que es una buena medida continuar con el IFE laboral. De alguna forma da incentivo, ¿verdad?, a las empresas para la contratación y desde luego va directamente al trabajo. E incentivo a la formalidad también. Y incentivo a la formalidad, porque de alguna manera me hace más atractivo transformarme en un trabajador formal que informal, ¿verdad? Claro. Sí, teniendo en cuenta que siempre la informalidad tiene ciertas ganancias para el trabajo, que es que no tienen que pagar impuestos, ¿verdad?, y tienen muchos menos costos asociados a la informalidad. Por eso que es bueno medidas de ese tipo, que creo que sería bueno profundizar, pero también tratar de asistir a las pymes, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, a que tengan una mayor capacidad también de contratar y tal vez algunas formas de devoluciones impositivas, algo creativo que puedan pensar en el Ministerio de Hacienda que permita a las pymes, por ejemplo, también tener más motivación e incentivo a contratar durante 2023 sería una gran ayuda. Por último, Claudio, la inversión, que de hecho desde antes de la pandemia ya la inversión venía con un signo negativo, con una nota roja, digamos. Aquí obviamente se ha ido incrementando y es justamente lo que se ha pedido al gobierno, que de alguna manera le ponga cascabel al gato para incentivar. De hecho, parte también de la visita de la comitiva del presidente Boric ha sido reuniones para incentivar a inversionistas extranjeros a llegar a Chile, por ejemplo. Creo que es bueno siempre tratar de incentivar a los extranjeros a que vengan a Chile, a mostrar una cara de Chile fuera, ¿verdad? Mostremos una cara hacia afuera que sea buena, sí, para que los de fuera nos vean bien. Es positivo, sin lugar a dudas, pero creo que lo que tenemos que fortalecer mayormente es la inversión de los locales. ¿Cómo le damos más certidumbre, más certezas y más motivaciones para invertir a las empresas que están aquí en Chile? Claro. No solamente a las que vengan de fuera, sino que las que están aquí. Y allí creo que el gobierno, con su política pública hasta el momento, yo espero que eso cambie y es muy probable que así sea, pero yo diría que ahí tenemos un debe todavía de cómo entregamos mayores motivaciones a la inversión local, que es de la que vivimos mayormente, más que la inversión que pueda venir de afuera, que es muy bien recibida, desde luego. Por supuesto. Claudio González, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Que te vaya muy bien. No, a ti, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Cuídate. Gracias. Bien, y así llegamos al final de Mirada Económica. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos y recordarles que toda la información está en 24horas.cl y las noticias aquí en Canal 24 Horas. Nos vemos. Chao. Mirada Económica.